Buenas noches con Miguel Noche, esto es Inventos 21. Hoy vamos a hablar sobre esas ideas que nunca pasaron de ser eso mismo, meras ideas. Inventos 21 con Miguel Noche. Aquí hemos hablado en ocasiones de las distintas fases por las que pasa una invención, desde que es una mera idea hasta que la desarrollas como segundo paso. Una vez la desarrollas, puede que pases por el prototipo, hay bastantes opciones. Luego pasarás o no pasarás por la fabricación, pasarás por la patente, intentarás esa ansiada comercialización y lo conseguirás o no lo conseguirás. Pero no es el caso de lo que vamos a hablar aquí esta noche, sino que hoy vamos a hablar, o mejor dicho, os voy a contar una de esas ideas que nunca pasó de ser eso mismo, una mera idea. Porque no siempre desarrollas, no siempre haces prototipo, no siempre fabricas, no siempre patentas y desde luego poquitas veces comercializas, muy pocas. Bueno, pues esta noche os voy a contar una de esas ideas que tuve en su día y que ni siquiera llegué al segundo paso, porque eso ocurre, cuando tienes muchas ideas, pues las hay que pueden llegar hasta el final y las hay también que no llegan ni a la segunda fase. Y la segunda fase, que es el desarrollo de la mera idea, pues en el caso de hoy es que nunca se me ocurrió cómo hacerlo. Y esto es porque se requieren medios técnicos en este caso y entonces pues ahí me vi limitado y la verdad es que no llegué ni al segundo paso. ¿De qué estamos hablando hoy? Pues estamos hablando del intermitente inteligente. Así dicho, casi que hay que explicar qué es lo que resuelve, ¿no? Porque parece que el intermitente ya está inventado. Entonces, ¿qué quiero yo resolver ahora con un intermitente o por qué quiero hacerlo inteligente? Bueno, pues algo habrá que resolver, ¿no? Entonces te planteo, porque me imagino que no me ocurre a mí solo cuando vas conduciendo y das al intermitente, pues bueno, la única certeza que hay cuando das al intermitente es que lo has dado. Pero luego cuando se va a quitar, pues es algo que no siempre ocurre cuando debería. Y la verdad es que ahí es donde una vez más vuelvo a enfatizar sobre lo que ya he hecho en varias ocasiones, y es que están las personas conformistas que a lo mejor jamás se han fijado en esto, que jamás se han fijado en que muchas veces el intermitente se quita cuando no se tiene que quitar y entonces te deja vendido. Pero luego hay otra serie de personas que sí, que nos damos cuenta de que ¿por qué salta ahora el intermitente? Que me ha dejado aquí en mitad de la maniobra, ¿no? Por ejemplo. Entonces vamos a ver ejemplos en los que el intermitente no puede funcionar. Se me ocurren dos y esos dos casos son cuando vas en línea recta y vas a hacer un desplazamiento de carril. Bueno, pues entonces señalizas, intermitente izquierdo, por ejemplo, desplazas de carril, pero el desplazamiento resulta que es un movimiento tan suave de volante, o mejor dicho, requiere tan poco recorrido el movimiento de volante, que vamos a pensar primero cuándo vuelve o cuándo se quita un intermitente. Bueno, ¿cómo actúa en definitiva un intermitente? Cuando tú pulsas, das a una palanca mecánica. Esa palanca lo que hace es accionar un interruptor. Ese interruptor lo que hace es cerrar un circuito que enviará corriente a la parte izquierda o derecha del circuito de bombillas del vehículo. A su vez pasará por el bote de intermitencia, el cual lo que va a hacer es abrir y cerrar circuito para hacer intermitente la alimentación de las bombillas, que lo que harán será señalizar precisamente la parte izquierda o la parte derecha del vehículo, indicando que nos vamos a desplazar a uno o a otro lado. Vale, pues visto por encima, ya sabemos más o menos, damos a esa palanca mecánica y hasta ahí hemos visto cómo acciona, pero ¿cómo vuelve? ¿Cómo se quita? ¿Cómo retorna esa palanca? Pues es un sistema mecánico de volante que lo que hace es una pestaña, dar contra otro objeto mecánico y por choque mecánico se consigue que el interruptor vuelva a abrir el circuito. Con el circuito eléctrico abierto ya no tenemos alimentación en dicho circuito, como bien sabemos. Vale, pues ya hemos visto por encima cómo actúa el intermitente cuando ponemos y cuando quitamos. Entonces esto nos lleva a que la única certeza que tenemos es que cuando lo ponemos se queda puesto. Bueno, no siempre, que hay veces que vuelve nada más ponerlo, precisamente por lo que estoy contando aquí. Entonces, como decía, hay dos ocasiones en las que no responde bien el intermitente.
Una de ellas es cuando hacemos un desplazamiento de carril. Claro, ya hemos visto cómo funcionaba, ¿no? Cómo actúa. Entonces damos a esa palanquita, desplazamos de carril, pero resulta que para volver, para que ocurra ese choque mecánico que actuará sobre el interruptor, abriendo circuito otra vez, tiene que haber un mínimo de recorrido en el volante. Entonces el desplazamiento de carril a veces es tan sutil, el movimiento de volante, que cuando retomamos, mejor dicho, cuando hemos movido para el cambio, no hemos movido lo suficiente como para que esa pestaña salga del recorrido para tropezar luego en la vuelta con esa otra pieza mecánica que tendrá que actuar sobre el interruptor. Vamos, que no habremos hecho suficiente recorrido en volante para que haya un choque mecánico que recoja ese interruptor, que vuelva a actuar en el interruptor. De forma que lo tenemos que quitar manualmente. Bueno, y entonces dirás, ¿y qué problema hay en quitarlo manualmente? Y entonces yo te diré, si está diseñado para que recoja automáticamente, ¿por qué hay que hacerlo manualmente? En este caso no nos da gran problema. De hecho, yo lo que hago en ocasiones, cuando me desplazo de carril, es que ni siquiera actúo sobre el intermitente de golpe, sino que lo hago de forma suave, justo cuando hace contacto, y oyes cómo el bote está actuando y cuando te has desplazado quitas el dedo y se ha terminado, ¿no? Hay vehículos que para esto mismo le das un toque sutil al intermitente y entonces te hace pues a lo mejor 3 golpes ahí el bote de intermitencia y fuera. Vale, ya lo han resuelto así. Pero ahora tenemos el otro capítulo. Y el otro capítulo ya es más molesto. Es más molesto porque es cuando vamos a hacer un giro ya de los interesantes, de 90 grados, ¿no? Y entonces, pues, actuamos en intermitente, vamos a decir izquierdo, venga, intermitente izquierdo, actuamos en volante y entonces, con tantas vueltas que hemos dado de volante, llega un momento en que esa pieza a lo mejor está a puntito de tocar una con otra para ocurrir el choque mecánico. Y entonces, a nada que estamos en medio de la curva y retornamos mínimamente ese volante, claro, se nos ha quitado cuando resulta que todavía no hemos entrado casi ni al principio de la curva. Y entonces nos ha dejado vendidos antes de tomar la curva y sin el intermitente. En cuyo caso, pues ahí o bien metes la mano como puedes para volver a dar, o más vale que no hagas nada porque en ese momento requieres de las dos manos. Como digo, el intermitente hay ocasiones en las que no retorna perfectamente y entonces se me ocurrió en su día que el intermitente debería ser inteligente. ¿Y en qué consistiría esa inteligencia? Pues consistiría en que pasara por un sistema más o menos inteligente, como pueda ser un microprocesador, que actuando con ciertos parámetros pudiera resolver si corresponde retirar en ese momento intermitente o no corresponde, mejor dicho, cuándo corresponde. Entonces, en ese caso, pues debería tener, digamos, el vehículo o el procesador en cuestión, debería tener conciencia de para qué se ha puesto el intermitente y cuándo debe desactivarlo. Hombre, ahora mismo todos los coches tienen ya su centralita, luego entonces no estamos hablando del futuro, ni de ciencia ficción, ni nada parecido. Entonces ahí, por ejemplo, para lo del cambio de carril que decíamos antes, pues a lo mejor simplemente poniendo unas cámaras que no tienen ni por qué ser caras, porque nadie va a visionar lo que vamos a ver por esas cámaras. Luego una cámara muy barata con muy mala resolución, pues simplemente para que el vehículo detecte. Cuando actuamos en el intermitente hay que seguir actuando manualmente. Entonces, una vez que hemos actuado, pues el procesador, a través de esas cámaras, lo que hará será cotejar si está habiendo un desplazamiento de carril. Bueno, pues ahí es sencillo. Las cámaras están viendo la línea continua o discontinua y cuando ven que ya estamos en un carril fijado, ya se ha terminado el desplazamiento, pues se acabó el intermitente. En este caso es fácil, es sencillo. Y luego está el otro caso. Esa curva de 90 grados, ahí es donde no debería ocurrir ese choque mecánico y ahí es donde la centralita debería resolver que lo que está ocurriendo es eso. Probablemente también con cámaras, pues oye, con cámaras podríamos ver que hemos entrado en una curva de 90 grados y simplemente cuando las cámaras resuelvan que el vehículo ya se está moviendo en línea, pues quitar el intermitente. Por ejemplo,
Bueno, estas soluciones se me han ocurrido hace poco tiempo, pero realmente lo del intermitente inteligente se me ocurrió hace unos 20 años y ahí pues no sabía muy bien cómo resolverlo. También tengo que decir que en cierta ocasión estuve en una feria en Vilanova y la Geltrú, en Barcelona. Allí conocí a Javier, que al final somos amigos y bueno, la verdad es que este hombre tiene una resolución bastante interesante. Y cuando le conté que llevaba tiempo con lo del intermitente inteligente, pues al día siguiente me decía, Miguel, ya se me ha ocurrido cómo solucionar lo del intermitente. Y en una noche lo había resuelto, ¿no? Llevaba yo años tal con la idea y a él se le ocurrió. Y no recuerdo cómo se le ocurrió, no me digas ahora que fue con lo de las cámaras porque entonces lo que te acabo de contar no sería idea mía, sería idea de Javier. Y la cosa es que no me acuerdo cómo se le ocurrió a Javier. Creo que no fue con cámaras, creo que era más compleja la cosa. Y además resolvía de distintas formas el desplazamiento de carril y la curva de 90 grados. Luego entonces, si yo lo resuelvo los dos con cámara y él resolvía de dos formas distintas, creo que era otro sistema, pero que no me acuerdo cómo lo resolvía. Y no me acuerdo porque era complejo a nivel técnico, ¿eh? Era complejo. Bueno, pues esta noche os he contado una idea que no pasó de ser mera idea, aunque bueno, digamos que lo hemos resuelto medio aquí y medio tiempo atrás, pero bueno, estuvo muchos años sin pasar de mera idea y me ha parecido interesante, ¿no? Hablar de ideas que nunca pasaron de eso mismo. Y antes de irme, pues os voy a contar otra que tuve dentro de la automoción. Y lo que ocurre es que cuando se me ocurre también algo para vehículos, para el mercado de la automoción, digamos que tiendo a dejarlo aparcado, porque sé que es un vehículo que mueve tanto dinero, que tienen tanto en I+D cada fabricante, que si tú vas a ir a contarle algo, o no te van a hacer caso, o si les gusta mucho, te van a pasar por encima. Esa es la idea que tengo yo, ¿no? Entonces, cuando se me ocurre algo para coches, algo para automoción, la verdad es que no suelo dar un paso más. ¿Y cuál fue la segunda idea que tuve? Pues la segunda idea consistía en una luz de freno delantera. Sé que hay mucha gente a la que se le ha ocurrido. En cierta ocasión lo leí, pero nada más, lo leí en cierta ocasión y luego no he escuchado a nadie más. Seguramente que luego en comentarios voy a leer, a mí también se me ocurrió. Claro, para los que no se le haya ocurrido, ¿qué es lo que resuelve una luz delantera de freno? Pues resuelve en estas ocasiones en las que vas a girar, vamos a poner a la izquierda, y viene uno de frente, lógicamente por tu carril izquierdo, tienes que cederle el paso. Pero hay muchas ocasiones en las que le está cediendo el paso y se eterniza. Y resulta que es que el hombre quería girar a tu izquierda, a su derecha, pero ha tenido el detalle de no poner el intermitente. Y entonces tú ves que se eterniza hasta que dices, si no tenía que haberle cedido el paso. Si yo supiera que estaba frenando, me había dado tiempo a pasar 7 veces. ¿Qué ocurre? Pues que podría saber que estaba frenando si hubiera una simple luz de freno delantera. En la carcasa del propio espejo retrovisor, pues hay unas bombillas rojas, vamos, lo que viene siendo una luz de freno delantera, unos LED rojos, como quieras. Bueno, pues creo que también sería útil, porque ¿cuántas veces ocurre esto que la persona que tiene el detalle de no ponerte el intermitente, de no señalizarte, es una persona que ni siquiera tendría prioridad si estuviera señalizando correctamente, con su intermitente, con su luz de freno delantera, pero que al no haber esa luz de freno delantera tienes que adivinar que estaba frenando porque te ha eternizado su maniobra. Bueno, pues nada más. Hoy he querido contar esa idea, de paso ha surgido la otra, así que tenemos 2 por 1. Bueno, pues como de costumbre te invito a dejar tu opinión más abajo, también te invito a dejar un like, ¿por qué no? A ver si podemos levantar esto, y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche.